El diseñador que París nunca pudo controlar. París siempre ha amado el poder. El poder de los apellidos antiguos. El poder del dinero. El poder de las marcas capaces de convertir tela en millones de dólares. Pero hubo un hombre que jamás quiso obedecer esas reglas. Un hombre silencioso, misterioso, obsesionado con la perfección, hasta un nivel casi enfermizo. Mientras otros diseñadores soñaban con cámaras, portadas y fama mundial, él desaparecía durante meses dentro de un estudio oscuro, rodeado de telas negras, agujas y cuerpos femeninos convertidos en esculturas vivientes. Su nombre era Azzedine Alaïa, y durante décadas, las mujeres más poderosas del planeta hicieron algo impensable en la industria de la moda: esperarlo. Naomi Campbell lo llamaba papá. Las supermodelos dormían en su casa. Los editores más importantes de París temían su silencio. Y mientras las grandes marcas corrían desesperadamente detrás de las tendencias, Alaïa trabajaba lentamente, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Porque para él, la moda no era negocio, era obsesión. Cada vestido debía abrazar el cuerpo femenino con una precisión imposible. Cada costura tenía que sentirse viva. Cada detalle debía sobrevivir al paso del tiempo. Y quizá por eso, terminó convirtiéndose en el diseñador que nadie pudo copiar realmente. Pero detrás de aquella imagen de genio absoluto, existía otra verdad. Una verdad mucho más oscura. La historia de un inmigrante rechazado por París. La historia de un hombre que convirtió la soledad en arte. La historia de alguien que perdió personas que amaba, mientras el mundo entero lo transformaba en leyenda. Porque mientras la industria quería convertirlo en una máquina de lujo, Alaïa seguía luchando por proteger algo que la moda moderna estaba destruyendo lentamente: el alma. Y tal vez esa batalla terminaría costándole más de lo que imaginaba. Mucho antes de convertirse en una leyenda secreta de París, Azzedine Alaïa era simplemente un niño observando el mundo desde las calles cálidas de Túnez. Un mundo muy lejos del lujo francés, muy lejos de las pasarelas, muy lejos de las mujeres cubiertas de seda negra que algún día llevarían sus vestidos. Nació en 1935, dentro de una familia humilde. No creció rodeado de riqueza. No pertenecía a la aristocracia europea. No tenía conexiones con la alta costura. Pero desde muy pequeño desarrolló una obsesión extraña: el cuerpo humano. Mientras otros niños soñaban con coches o deportes, Alaïa observaba formas, curvas, movimientos. Le fascinaba cómo una simple línea podía transformar completamente una figura. Cómo la belleza podía esconderse en algo tan pequeño como la postura de una mujer o el movimiento de una mano. Aquella obsesión no comenzó con la moda, comenzó con la escultura. Alaïa amaba el arte clásico, las estatuas, la anatomía, las proporciones perfectas. Y sin darse cuenta, empezó a desarrollar una sensibilidad distinta a la de otros diseñadores de su época. Él no veía ropa, veía arquitectura humana, veía tensión, volumen, equilibrio, sensualidad. Décadas después, esa mirada terminaría revolucionando la moda femenina. Pero en aquel momento, nadie podía imaginarlo. Túnez seguía siendo un lugar pequeño para un joven que soñaba demasiado grande. Y aunque intentaba encajar dentro de las expectativas tradicionales de su entorno, una parte de él sabía que pertenecía a otro lugar: París, la ciudad que había convertido la moda en religión, la ciudad donde nacían las leyendas. Sin embargo, había un problema. París no estaba esperando a un joven tunecino desconocido, mucho menos a uno silencioso, tímido y obsesionado con la perfección. Porque en aquella época, la moda francesa era un círculo cerrado, elegante, cruel, elitista, y Alaïa todavía no entendía que entrar en ese mundo significaría pasar años enteros sintiéndose invisible. Pero incluso entonces, ya existía algo imposible de ignorar: su talento. Las personas cercanas comenzaron a notar la precisión de sus manos, su capacidad para entender las formas femeninas, su paciencia enfermiza con cada detalle. Era diferente. No trabajaba rápido, no trabajaba para impresionar. Trabajaba como un artista que necesitaba acercarse lentamente a la perfección, y esa obsesión empezaba a consumirlo todo. Porque cuanto más aprendía sobre belleza, menos soportaba la mediocridad. Sin saberlo, el niño de Túnez
estaba construyendo algo mucho más grande que una carrera. Estaba construyendo una filosofía, una manera de entender la moda que décadas después haría que el mundo entero se detuviera para observarlo. Pero antes de convertirse en mito, tendría que sobrevivir a París, una ciudad capaz de destruir incluso a los más talentosos. Cuando Hacedine Alaïa llegó a París, descubrió algo brutal casi de inmediato. El talento no era suficiente. La ciudad más elegante del mundo también podía ser la más fría, especialmente con los extranjeros, especialmente con quienes no tenían apellido, dinero o conexiones. Y Alaïa no tenía ninguna de esas cosas. Llegó a Francia llevando consigo poco más que sus dibujos, sus manos y una obsesión peligrosa por la perfección. Pero París ya estaba dominada por gigantes. La alta costura funcionaba como una aristocracia moderna. Todo parecía cerrado, controlado, protegido. Los grandes nombres ocupaban cada espacio importante. Los jóvenes desconocidos apenas sobrevivían. Y Alaïa sobrevivía como podía. Trabajó en pequeños talleres. Hizo arreglos. Cosió en silencio durante horas interminables. A veces ni siquiera recibía reconocimiento por su trabajo. Era invisible. Mientras otros diseñadores aprendían a venderse frente a periodistas y fotógrafos, Alaïa permanecía callado, observando, escuchando, aprendiendo, porque él entendió algo muy rápido. La moda parisina no solo estaba hecha de belleza, también estaba hecha de ego, y Alaïa odiaba ese mundo superficial. No sabía fingir, no sabía convertirse en personaje, no disfrutaba las fiestas elegantes donde todos parecían competir desesperadamente por atención. Él solo quería trabajar, perfeccionar cortes, tocar telas, entender cómo una prenda podía transformar completamente a una mujer. Y poco a poco, en silencio, comenzó a construir su propia reputación, no en revistas, no en televisión, sino detrás de puertas cerradas. Las mujeres ricas de París empezaron a hablar de él en secreto. Un joven tunecino capaz de hacer vestidos que parecían esculpidos directamente sobre la piel. Vestidos que abrazaban el cuerpo sin destruirlo. Vestidos sensuales, pero poderosos. Algo muy distinto a lo que la moda ofrecía en aquel momento. Porque Alaïa no intentaba disfrazar a las mujeres, intentaba revelar su fuerza. Y esa diferencia comenzó a llamar la atención de las personas correctas. Actrices, socialites, editoras, mujeres que entendían el verdadero lujo. No el lujo del logo, el lujo del talento real. Mientras París seguía ignorándolo públicamente, Alaïa empezaba a convertirse en un secreto exclusivo entre las mujeres más elegantes de la ciudad. Y cuanto más crecía aquel secreto, más aumentaba también su obsesión. Trabajaba hasta el amanecer, descosía vestidos enteros si encontraba un error mínimo. Podía pasar horas mirando una sola costura. La perfección ya no era una meta, era una enfermedad. Pero esa enfermedad comenzaba a convertirlo en algo extremadamente peligroso para la industria. Porque mientras las grandes casas producían moda rápidamente, Alaïa estaba creando algo mucho más raro: identidad. Y muy pronto, las mujeres más famosas del planeta empezarían a buscarlo desesperadamente. En los años 70 y principios de los 80, la moda comenzó a cambiar. Las pasarelas se llenaban de extravagancia, hombreras enormes, excesos, lujo agresivo. Pero mientras el mundo perseguía espectáculo, Hacedine Alaïa seguía concentrado en algo mucho más íntimo: el cuerpo de una mujer, no como objeto, no como fantasía masculina, sino como una obra de arte viva. Y ahí estaba su verdadero genio, porque Alaïa entendía la anatomía femenina de una manera que pocos diseñadores podían comprender. No dibujaba ropa sobre papel y luego intentaba adaptarla al cuerpo. Él comenzaba directamente desde el cuerpo, lo observaba, lo estudiaba, lo respetaba. Sus vestidos parecían respirar junto con la mujer que los llevaba. Las cinturas se marcaban con precisión quirúrgica. Las telas abrazaban las curvas sin destruir la libertad del movimiento. Cada corte parecía calculado milimétricamente. Y de pronto ocurrió algo inesperado. Las mujeres comenzaron a sentirse poderosas dentro de sus diseños. No disfrazadas, no escondidas, poderosas. Era una sensualidad distinta, más peligrosa, más sofisticada, porque Alaïa no intentaba transformar a las mujeres en princesas frágiles,
las convertía en figuras imposibles de ignorar. Cuando una mujer entraba usando Alaía, el ambiente cambiaba. El silencio aparecía. Las miradas se detenían. La presencia se volvía dominante, y París empezó a darse cuenta de algo incómodo. Aquel inmigrante silencioso estaba revolucionando la silueta femenina, sin campañas gigantes, sin escándalos, sin necesidad de gritar, solo con talento. Muy pronto, editoras de moda comenzaron a obsesionarse con él. Fotógrafos querían capturar sus vestidos. Celebridades empezaron a buscarlo personalmente. Pero Alaía seguía trabajando igual que siempre. Solo, encerrado, perfeccionando detalles invisibles para la mayoría. Porque mientras el mundo comenzaba a llamarlo genio, él seguía viendo defectos en cada vestido. Y esa obsesión lentamente estaba consumiendo su vida. Había noches enteras donde apenas dormía. Momentos en los que destruía piezas completas. Después de semanas de trabajo, nada parecía suficientemente perfecto para él. Sin embargo, precisamente esa locura artística era lo que hacía que sus diseños parecieran imposibles de copiar. Muchos podían imitar la forma. Nadie podía imitar el alma. A mediados de los 80, Alaía ya no era solamente un diseñador secreto de París. Se había convertido en una obsesión internacional. Y las mujeres más famosas del planeta estaban a punto de entrar en su mundo. Un mundo donde la moda ya no funcionaba como negocio. Funcionaba como devoción. En los años 80, el mundo descubrió a las supermodelos, mujeres convertidas en fenómenos globales, rostros perfectos dominando revistas, campañas y pasarelas, bellezas imposibles que parecían vivir por encima de la realidad. Pero detrás de muchas de ellas existía una figura silenciosa que casi nadie veía: Hacedine Alaía. Y para varias de esas mujeres, Alaía no era solamente un diseñador, era refugio. Mientras la industria de la moda se volvía más fría, más rápida y más cruel, su casa en París funcionaba como un universo distinto. Allí no importaban las jerarquías, no importaban los contratos millonarios, no importaba la fama, importaba la familia. Modelos, artistas, músicos y amigos entraban y salían del estudio a cualquier hora. Se cocinaba, se hablaba durante la madrugada, la gente dormía en sofás, las telas convivían con platos de comida y risas interminables. Parecía más un hogar que una casa de moda. Y quizá por eso, tantas mujeres terminaron profundamente unidas a él, especialmente Naomi Campbell. La relación entre Naomi y Alaía iba mucho más allá de la moda. Cuando ella era joven y apenas comenzaba su carrera, encontró en él algo raro dentro de aquella industria brutal: protección. Alaía la cuidaba como una hija, le daba un lugar seguro, la defendía, le recordaba constantemente su valor. Décadas después, Naomi seguiría hablando de él con emoción auténtica, porque en un mundo donde casi todos querían usarla, Alaía realmente se preocupaba por ella. Y Naomi no fue la única. Las mujeres más famosas del planeta comenzaron a sentirse atraídas por aquella energía extraña que existía alrededor del diseñador tunecino. Porque Alaía veía algo que otros hombres no veían. No intentaba controlar a sus musas. No intentaba convertirlas en personajes vacíos. Quería revelar su fuerza. Y eso transformó completamente la relación entre diseñador y modelo. Las mujeres que vestían a Alaía parecían más seguras, más peligrosas, más libres. Su ropa no pedía permiso para entrar en una habitación. Dominaba la habitación. Muy pronto, el universo Alaía se convirtió en una especie de reino secreto dentro de París. Uno donde el lujo todavía tenía alma, donde el arte importaba más que el marketing, donde las relaciones humanas seguían siendo reales. Pero mientras las supermodelos lo adoraban, la industria comenzaba a frustrarse cada vez más con él, porque Alaía seguía negándose a jugar el juego del poder. No obedecía calendarios, no obedecía tendencias, no obedecía expectativas. Y en una industria obsesionada con el control, eso lo convertía en un hombre extremadamente incómodo. En la moda existe una regla no escrita: todos deben correr. Nuevas colecciones, nuevas tendencias, nuevas campañas, nuevos escándalos. Todo más rápido, todo más grande, todo más rentable. Pero Hacedine Alaía nunca aceptó esa lógica, y cuanto más éxito tenía, más comenzaba a alejarse de ella.
Mientras las grandes casas obedecían obsesivamente el calendario oficial de París, Alaïa hacía algo casi impensable. Presentaba sus colecciones cuando quería, no cuando la industria lo exigía. Si una prenda no estaba terminada, simplemente no se mostraba. Si una colección no alcanzaba el nivel que imaginaba, podía retrasarla durante meses. Eso volvía locos a periodistas, compradores y ejecutivos, porque la moda moderna dependía de velocidad, dependía de producción constante, dependía de mantener la maquinaria funcionando sin detenerse jamás. Pero Alaïa no quería convertirse en una máquina, y poco a poco comenzó a desarrollar fama de hombre imposible, imposible de controlar, imposible de presionar, imposible de domesticar. Las grandes corporaciones no entendían cómo alguien podía rechazar tanta exposición mediática. No entendían cómo un diseñador tan admirado parecía tan poco interesado en el juego del lujo global, pero Alaïa veía algo que otros no querían aceptar. La moda estaba perdiendo el alma. Las prendas empezaban a producirse demasiado rápido. Las colecciones nacían y morían en cuestión de semanas. Las marcas comenzaban a preocuparse más por accionistas que por belleza. Y eso le dolía profundamente, porque para él, crear un vestido seguía siendo un acto casi espiritual. Necesitaba tiempo, silencio, obsesión. No quería producir ropa vacía para alimentar un sistema hambriento de novedades. Y aunque muchos lo criticaban por ser lento, precisamente esa lentitud comenzó a hacerlo aún más legendario. Porque en un mundo donde todo parecía desechable, Alaïa seguía creando piezas que parecían eternas. Las mujeres esperaban meses para recibir sus vestidos. Los clientes aceptaban retrasos imposibles. Las supermodelos reorganizaban agendas enteras para desfilar para él. Nadie hacía eso por obligación. Lo hacían por respeto, porque incluso sus rivales entendían una verdad incómoda. Alaïa todavía representaba la verdadera alta costura, no la versión corporativa, no la versión diseñada para redes sociales, la original, la obsesiva, la peligrosa, pero mantenerse fiel a esa visión tenía un precio. Y mientras el mundo comenzaba a admirarlo cada vez más, Alaïa empezaba a encerrarse cada vez más dentro de sí mismo. La perfección ya no era solo parte de su trabajo, se había convertido en prisión. La perfección suena hermosa desde lejos, pero de cerca puede destruir una vida. Y nadie entendía eso mejor que Azedine Alaïa. Mientras el mundo veía glamour, lujo y vestidos legendarios, Alaïa vivía atrapado dentro de una rutina casi obsesiva. Trabajaba durante horas interminables, dormía poco, comía rápido. A veces parecía olvidar completamente el paso del tiempo. Su estudio se convirtió en el centro absoluto de su existencia. Allí controlaba cada detalle personalmente. Cada costura, cada corte, cada ajuste sobre el cuerpo de una modelo. Nada escapaba a sus ojos. Y ese nivel de control comenzaba a afectar todo, porque Alaïa no sabía detenerse. Si encontraba un error mínimo, podía destruir semanas enteras de trabajo sin dudarlo. Si una tela no caía exactamente como imaginaba, empezaba de nuevo. Si un vestido no transmitía la emoción correcta, simplemente no existía para él. La mayoría de las personas jamás entendería esa manera de trabajar, pero para Alaïa, la moda nunca fue superficial. Era una extensión de su alma. Por eso cada colección parecía tan íntima, tan precisa, tan viva, porque dentro de cada prenda existían horas infinitas de obsesión silenciosa. Sin embargo, cuanto más admirado se volvía, más aislado empezaba a sentirse. La industria lo respetaba. Sí. Las modelos lo adoraban. Sí. Los clientes ricos lo perseguían. Sí. Pero Alaïa seguía siendo un hombre profundamente solo. Un outsider. Bith nunca terminó de pertenecer completamente a París. Nunca se sintió cómodo dentro del espectáculo mediático de la moda. Nunca aprendió a disfrutar la fama como otros diseñadores. Y quizá por eso trabajaba tanto, porque el trabajo era el único lugar donde podía controlar algo. Mientras el mundo exterior cambiaba constantemente, las telas seguían obedeciendo sus manos. Pero incluso los artistas más obsesivos tienen límites. Y lentamente, aquella vida dedicada por completo a la perfección comenzó a pasar factura. Su cuerpo se agotaba, su mente se cerraba cada vez más. Las presiones crecían alrededor suyo. Y detrás de toda esa tensión,
Existía además una herida emocional mucho más profunda, una herida que terminaría rompiéndolo por dentro, porque aunque Alaía podía controlar un vestido hasta el último milímetro, no podía controlar el dolor, y muy pronto, ese dolor cambiaría su vida para siempre. Durante años, Azzedine Alaía había logrado sobrevivir a casi todo: al rechazo, a la soledad, al racismo silencioso de la industria, a la presión brutal de la moda internacional. Pero existía algo contra lo que nunca pudo defenderse: la pérdida. La muerte de su hermana fue un golpe devastador, mucho más profundo de lo que el mundo imaginaba, porque ella no había sido solamente parte de su familia, había sido parte de su identidad, de sus recuerdos, de su origen, de la pequeña vida que dejó atrás cuando abandonó Túnez para perseguir un sueño imposible en París. Y cuando ella murió, algo dentro de Alaía se quebró. El diseñador obsesionado con la perfección comenzó a desaparecer lentamente del mundo público. Se volvió todavía más silencioso, más aislado, más encerrado en sí mismo. Muchos dentro de la industria no entendían qué estaba ocurriendo. Algunos pensaban que simplemente estaba cansado. Otros decían que se había vuelto aún más excéntrico. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Alaía estaba atravesando un duelo que transformó completamente su relación con la moda. Durante un tiempo, casi desapareció de las pasarelas. Las colecciones se volvieron menos frecuentes. Las apariciones públicas eran raras. Parecía un hombre intentando escapar del ruido del mundo. Y quizá lo estaba haciendo, porque mientras la moda avanzaba hacia una nueva era dominada por marketing, velocidad y espectáculo, Alaía comenzaba a sentirse como una figura perteneciente a otro tiempo, uno más humano, más artesanal, más lento. Pero el mundo ya no quería lentitud. El lujo estaba convirtiéndose en industria global. Las marcas crecían como imperios financieros. Las redes sociales empezaban a transformar la atención en mercancía. Y Alaía observaba todo aquello con tristeza, porque entendía perfectamente lo que estaba desapareciendo: el silencio, la paciencia, la dedicación real. La moda estaba dejando de construirse con obsesión artística para construirse con estrategia corporativa. Y aunque seguía siendo admirado, Alaía parecía cada vez más distante de aquella nueva realidad, como un escultor perdido dentro de una fábrica. Sin embargo, precisamente esa resistencia terminó fortaleciendo aún más su leyenda, porque mientras muchos diseñadores cambiaban constantemente para sobrevivir, Alaía permanecía igual, firme, obsesivo, incontrolable. Y cuanto más se negaba a seguir las reglas modernas, más único se volvía. La industria había intentado convertirlo en marca, pero Alaía seguía siendo artista. Y en un mundo donde casi todo comenzaba a sentirse artificial, eso lo transformó en algo extremadamente raro, algo casi irrepetible. A comienzos de los años 2000, la moda ya no era la misma. Las grandes casas de lujo comenzaron a transformarse en corporaciones gigantescas. Los diseñadores dejaron de ser solamente artistas. Ahora también debían convertirse en celebridades, empresarios y máquinas de contenido constante. Todo se aceleró. Más colecciones, más campañas, más colaboraciones, más ruido. Y en medio de aquella velocidad brutal, Azzedine Alaía parecía pertenecer a otro universo, uno que desaparecía lentamente frente a sus ojos. Mientras otros diseñadores aprendían a vivir para las cámaras, Alaía seguía escondido dentro de su estudio. Mientras las marcas luchaban desesperadamente por dominar titulares y redes sociales, él continuaba concentrado en algo que para muchos ya parecía anticuado: hacer ropa perfecta, sin prisas, sin espectáculo innecesario, sin vender escándalos. Y eso comenzó a convertirlo en una figura casi mítica, porque cuanto más artificial se volvía la industria, más auténtico parecía Alaía. Los jóvenes diseñadores lo admiraban en silencio. Las modelos veteranas hablaban de él como de una leyenda viva. Incluso quienes jamás habían usado uno de sus vestidos entendían que representaba algo distinto. Representaba resistencia. La resistencia de un hombre que se negó a sacrificar su identidad para sobrevivir. Pero esa resistencia también tenía un lado triste, porque Alaía observaba cómo el mundo que él había amado desaparecía poco a poco. Las pasarelas se volvieron más rápidas. Las colecciones duraban semanas antes de ser olvidadas.
La atención del público se redujo a segundos, y para alguien obsesionado con la permanencia, aquello era casi doloroso. Sus vestidos estaban hechos para durar años, tal vez décadas, no para desaparecer después de una temporada. Por eso muchas personas comenzaron a llamarlo el último gran couturier, no porque fuera el último diseñador talentoso, sino porque parecía ser uno de los últimos hombres capaces de poner el arte por encima del negocio. Y esa diferencia se sentía en todo, en el silencio de sus desfiles, en la precisión de sus cortes, en la manera casi religiosa con la que trataba las telas. Alaïa no diseñaba para alimentar algoritmos, diseñaba para la eternidad. Y quizá por eso jamás pudo ser reemplazado realmente, porque la industria sí podía copiar siluetas, sí podía copiar tendencias, sí podía copiar estrategias, pero nunca logró copiar el alma que existía detrás de sus vestidos. Un alma construida con paciencia, dolor y obsesión. Y mientras la moda seguía avanzando hacia el futuro, Alaïa comenzaba a transformarse lentamente en algo aún más poderoso que una celebridad, una leyenda. Con el paso de los años, Azzedine Alaïa dejó de ser solamente un diseñador admirado. Se convirtió en referencia, en influencia, en obsesión silenciosa para generaciones enteras de creadores. Muchos intentaron imitar sus vestidos, sus siluetas ajustadas, su sensualidad escultórica, su manera de transformar el cuerpo femenino en presencia absoluta. Pero casi nadie logró capturar lo más importante, la intención, porque Alaïa no diseñaba ropa para impresionar rápidamente. Diseñaba para revelar algo profundo dentro de una mujer. Por eso sus piezas seguían sintiéndose diferentes incluso décadas después. No pertenecían completamente a ninguna tendencia. No dependían del momento. Parecían existir fuera del tiempo. Y ese tipo de eternidad es extremadamente rara en la moda. Las nuevas generaciones comenzaron a estudiar su trabajo como si observaran esculturas. Diseñadores jóvenes analizaban obsesivamente sus cortes. Museos importantes empezaron a tratar sus vestidos como obras de arte, porque eso era exactamente lo que parecían, arte portátil. Incluso en una era dominada por tecnología, marketing y consumo inmediato, Alaïa seguía representando algo profundamente humano. La mano del artista, la paciencia del artesano, la obsesión por el detalle invisible, y quizá por eso tantas personas continúan sintiendo una conexión emocional con su trabajo. Sus vestidos no parecían fabricados, parecían amados. Después de su muerte en 2017, el mundo de la moda reaccionó con una tristeza distinta. No era solamente la pérdida de un diseñador famoso, era la sensación de que una parte auténtica de la alta costura desaparecía con él. Modelos lloraron públicamente, diseñadores rivales le rindieron homenaje, artistas y fotógrafos hablaron de él como alguien irrepetible, porque Alaïa nunca se comportó como una marca, se comportó como un hombre completamente devorado por su arte. Y en una industria donde casi todos terminan negociando con el mercado, él resistió hasta el final. Incluso hoy, años después de su muerte, su influencia sigue viva, en la manera en que la moda moderna entiende la silueta femenina, en el regreso de las formas escultóricas, en la idea de que la sensualidad puede convivir con fuerza y elegancia, pero quizás su legado más importante no fue un vestido específico, fue su actitud, la decisión radical de no traicionarse jamás. Mientras el mundo entero corría detrás de velocidad y dinero, Alaïa eligió permanecer fiel a su obsesión, y esa fidelidad terminó convirtiéndolo en algo que muy pocos artistas logran ser: inmortal, el hombre que protegió la belleza. Hoy, el mundo de la moda se mueve más rápido que nunca. Las tendencias nacen por la mañana y mueren antes de terminar la semana. Las redes sociales deciden qué es elegante y qué debe desaparecer. Las marcas producen colecciones infinitas mientras millones de personas consumen imágenes durante apenas unos segundos. Todo parece instantáneo, todo parece reemplazable, y quizá por eso la figura de Azzedine Alaïa se siente todavía más poderosa con el paso del tiempo, porque Alaïa pertenecía a otra era, una era donde la moda todavía podía construirse lentamente, donde una costura importaba, donde el silencio tenía valor, donde la perfección exigía sacrificio. Mientras otros diseñadores perseguían atención, él perseguía eternidad.
Y tal vez ahí estaba su verdadera diferencia. Alaía nunca quiso convertirse en celebridad. Nunca pareció interesado en dominar el mundo. Nunca necesitó gritar para demostrar poder. Su autoridad nacía de otro lugar. Del respeto, del talento, de la disciplina, de una obsesión tan profunda que terminó consumiendo toda su vida. Porque detrás de cada vestido existía algo mucho más grande que lujo. Existía amor por la belleza, un amor casi doloroso, casi espiritual, y quizá esa es la razón por la que tantas mujeres se sintieron transformadas dentro de sus diseños, porque Alaía no intentaba disfrazarlas, intentaba revelar la versión más poderosa de ellas mismas. Pero también existe algo trágico en su historia. Mientras el mundo admiraba su perfección, Alaía cargaba silenciosamente con soledad, pérdida y una presión creativa que nunca desapareció realmente. Como muchos grandes artistas, vivió atrapado entre dos fuerzas opuestas: la necesidad de crear belleza y el precio emocional de perseguirla obsesivamente. Sin embargo, incluso después de su muerte, su presencia continúa intacta. En cada diseñador que todavía cree en la artesanía, en cada mujer que busca elegancia sin superficialidad, en cada artista que se niega a convertir su alma en producto. Porque Alaía dejó algo mucho más importante que vestidos. Dejó una filosofía, la idea de que la verdadera elegancia no nace del exceso, ni del dinero, ni de la velocidad. Nace de la dedicación absoluta, nace de la paciencia, nace de la obsesión. Y tal vez por eso París nunca pudo controlarlo realmente. Porque hombres como Accedine Alaía no pertenecen a las industrias, pertenecen a la historia. ¿Crees que la moda actual todavía tiene espacio para artistas como Alaía? ¿O ese mundo desapareció para siempre? Escríbelo en los comentarios.